public and not public to President of China, to leader of China, and I want to speak with him because I had contact with him before full-scale war, but during all this year, more than 1 year, I didn't have, and I really wait when our teams will
find a solution. But no plans Yes. at the moment. Yes. Okay. Yes. Would you invite him here to Ukraine? Oh yes, we are ready. We are ready to see him here. Zelensky teme que la posible victoria de Rusia en Bakhmut obligue a Ucrania a aceptar compromisos inaceptables en una eventual mesa de negociación. Cientos de fieles se reúnen en el monasterio de las Cuevas de Kiev, que está acusado de mantener vínculos con Moscú. A pesar de que la Iglesia rompió oficialmente sus lazos con el patriarcado ruso tras la invasión rusa de Ucrania, Kiev cree que sigue dependiendo de Moscú. El gobierno anunció que rescindía el contrato de arrendamiento que permitía a los monjes ocupar gratuitamente parte del edificio, dándoles de plazo hasta este miércoles. Сьогодні саме прийшла на службу. Напевно, в першу чергу в мене був вільний час, і в другу, щоб стати свідком, як держава, поведе себе в сьогоднішній день, в день, коли обіцяли, що виженуть ченців. Скажімо так, не могла пропустити цей момент в плані... На весь світ. А це несправедливо, просто Міністерство культури, не по православному, навіть я би сказав, неправильно поступає перше до своїх громадян України, а до монахів, що монахи це воїни Христові, вони ж нікому не сюди мешають. El antiguo monasterio de las Cuevas, que domina el río de Dnieper, ha desempeñado un papel crucial tanto en la historia ucraniana como en la rusa. Como en días anteriores, la policía estuvo controlando las entradas y abriendo los maleteros de los coches, pero se permitió la entrada de los visitantes. Aumenta el arsenal mundial de armas nucleares impulsado principalmente por Rusia y China. Según el último informe Nuclear Weapons Ban Monitor, a principios de este año las 9 potencias nucleares oficiales y no oficiales disponían de cerca de 9.600 ojivas listas para usar, con un poder destructivo equivalente a más de 135.000 bombas de Hiroshima. Como vemos, el número de ojivas listas para su uso ha aumentado respecto a 2022, cerca de 3.000 están a la espera de desmantelamiento. Tras la suspensión por parte de Moscú del Tratado New START con Washington, Rusia también suspendió el intercambio de información sobre sus fuerzas nucleares con Estados Unidos, incluidos avisos sobre pruebas de misiles. Decenas de escuelas de Bulgaria llevan 3 días cerradas por amenazas de bomba recibidas por correo electrónico y teléfono, la mayoría en la capital, Sofía, y los puertos de Varna y Burgas en el Mar Negro. El gobierno en funciones acusó a Rusia de estar detrás de lo que calificó de ataque híbrido que busca causar miedo y notoriedad. Bulgaria celebra el domingo las 5ª elecciones legislativas en 2 años en medio de un bloqueo político sin precedentes en la historia democrática del país que pertenece a la OTAN y a la Unión Europea. Los gobiernos de la UE y el Parlamento Europeo alcanzaron este jueves un acuerdo para elevar del 32 al 42,5% el objetivo de consumo de energía renovable para 2030, 10,5 puntos más de lo acordado inicialmente. Con esta medida, el bloque quiere acelerar la transición ecológica para alcanzar la neutralidad climática a mitad de siglo, es decir, una economía en la que se hayan reducido al máximo las emisiones de CO2. Asimismo, la UE se ha comprometido a dejar de depender de los combustibles fósiles provenientes de Rusia para 2027. El acuerdo alcanzado por los negociadores de ambas partes debe ser ahora confirmado tanto por la Eurocámara como por el Consejo de la UE. España ha registrado temperaturas inusualmente altas para el mes de marzo. Con la llegada de la primavera han superado los 30 grados en la mayor parte del país, incluso en el Cantábrico, en el norte. En el Mediterráneo, Murcia llegó a los 31,9 grados centígrados y Alicante a los 30,8 grados. Lo que atrae a los turistas coincidiendo con las vacaciones de Semana Santa es nefasto para la naturaleza, castigada por las altas temperaturas y una sequía cada vez más pertinaz. La Asamblea General de la ONU ha adoptado una resolución histórica sobre justicia climática. Más de 130 estados votaron a favor de que la Corte Internacional de Justicia se pronuncie sobre las obligaciones que incumben a los estados de proteger el equilibrio climático para las generaciones presentes y futuras. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo a los delegados que aunque no es vinculante, el dictamen del órgano judicial de la ONU podría ayudar a que los líderes del mundo tomen las medidas climáticas contundentes y audaces que el mundo tanto necesita. For some countries, climate threats are a death sentence. Indeed, it is the initiative. 39 migrantes
migrantes murieron en un incendio en un centro de detención en la frontera mexicana con Estados Unidos. México ha abierto una investigación por homicidio ante la tragedia y según la Fiscalía de Derechos Humanos se ha denunciado la pasividad de numerosos funcionarios. Por el momento las autoridades interrogan a 8 sospechosos. En Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky visitó la línea del frente y en una entrevista insistió en que quiere hablar con el presidente de China, país clave en la resolución del conflicto. Mientras tanto, en Bulgaria, decenas de escuelas han tenido que cerrar por amenazas de bomba. El gobierno del país ha acusado a Rusia de estar detrás de este ataque híbrido para causar miedo y notoriedad. Y en Alemania, el rey Carlos III se ha convertido en el primer monarca británico en dirigirse al Bundestag. Ambos países buscan abrir un nuevo capítulo en sus relaciones bilaterales después del doloroso proceso que precedió la salida del Reino Unido de la Unión Europea. En su discurso ha calificado la invasión rusa de Ucrania como una amenaza a la seguridad de Europa. Por otra parte, en el tema del medio ambiente, la Asamblea General de la ONU ha adoptado una resolución histórica sobre justicia climática, al mismo tiempo que un grupo de mujeres mayores en Suiza llevan a su gobierno ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por las políticas climáticas del país que, según ellas, están poniendo en peligro su salud y sus derechos. Todo esto está en nuestro informativo de hoy. Vamos con los titulares. México abre una investigación por homicidio por la muerte de 39 migrantes en un incendio en un centro de detención de Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos. Zelensky revela en una entrevista la importancia de mantener la ciudad de Bakhmut bajo el mando ucraniano. Además dice estar listo para reunirse con Xi Jinping. La Unión Europea elevará su consumo de renovables para 2030 y se compromete a terminar su dependencia energética con Rusia para 2027. El Papa pasa la noche en el Hospital Gemelli de Roma. Por el momento, Francisco tiene prevista la celebración de la misa del Domingo de Ramos. México abre una investigación por homicidio por la muerte de 39 migrantes, 40 según otras fuentes, en un incendio en un centro de detención de Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos.